esperanza, sueños de unidad, sueños de la infancia, solidaridad. Amaneceres de llanto, amaneceres de horror, amaneceres de espanto, amaneceres sin sol. Mirando el mundo al revés, mirando. 16 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Estaba leyendo algo que mandaron que me resultó interesante, pero es el momento, como lo habíamos anunciado, de mirar el mundo al revés. Y estamos con Fran. Bienvenido. Landívar, nuestro sociólogo de cabecera, Sí. que nos hace entender el mundo De alguna manera. Sí, o aceptarlo, no, ¿Qué tampoco. sé yo? No sé qué pasa, es terrible, esta columna es terrible, se ha vuelto deprimente, la verdad que no me tocó es un poco egocéntrico, ¿no? Pero no me tocó un buen tiempo histórico para venir a hablar de la sociedad, donde vemos que está todo mal. Hay lugares donde está todo bien, podemos hablar. Sí, pero qué no son aburrido. la mayoría del mundo. Qué aburrimiento. Pero no es Europa, porque siempre uno dice está todo bien en Europa. Pero Finlandia, que es el ejemplo máximo del aburrimiento y que esté todo bien, ahora está con un quilombo con Rusia. También. Entonces tampoco es está todo Finlandia. tan ¿Habrá aburrido. alguna isla perdida en el Pacífico, una cosa así, donde esté todo bien? Ahí tenemos que ir, empecemos una colecta desde este programa para fugarnos a las Islas Tuvalu o algún lugar así. Algo así. Sí, Sí, debe ser algo espectacular. paradisíaco, Sí. que finjamos demencia, Los que estuvimos en un cocos, cumple, claro. Un chiringuito. Sí, Qué lindo, Y sí, ya sin está. el No chiflete necesitamos- de las mañanas de Tandil en No junio. necesitamos más nada Sí, nosotros. ¿para qué preocuparse por Sí. el resto del mundo si uno está así? Claro. Pero bueno, no estamos en ese lugar, No. estamos en un lugar frío. Sí. Durkheim estudió que no afecta del todo al ánimo esto, pero bueno. ¿El qué? El clima. ¿Qué no? Pero para otro tema será no? eso. Sí, yo creo que sí. Re. Sí. Pero bueno, vamos a... Como yo lo tengo ahí como uno de los padres fundadores de la sociología, le Bueno, tomo pero un poco... todo le padre acepto se lo que- equivoca en Todo, alguna... sí, es verdad. Discutir Sí. alguna Es cosa. un momento de cuestionar, ya lo ha cuestionado muchísimo a Durkheim, pero bueno, vamos a quedarnos con eso ahí. Ustedes me pidieron, es a demanda, me pidieron Sí. que venga a hablar de Israel e Irán, así que bueno, Muy bien. traté de armar algo al respecto. Que tiene que ver con este bombardeo cruzado que se está dando entre estos dos países en Oriente, que no quería dejar de mencionarlo, porque ya que vamos a hablar de bombardeo, el día de ayer se Sí. conmemoran Muy bien. los 70 años del bombardeo a la Plaza de Mayo, que fue uno de los eventos más infames de la historia argentina, porque la Marina y la aviación tomaron la decisión en un intento de golpe de Estado a Perón de bombardear un hecho sin explicación histórica, porque uno dice, bueno, quieren matarlo a Perón, si el problema con... Pero no, bombardearon indiscriminadamente la Plaza de Mayo, donde mataron a cientos de personas que eran personas comunes, Pibes. que Muchos estaban por la niños. plaza, ¿no? Digamos, el sumum de lo que significa el antipatriotismo, me parece. Era un que día es cualquiera. Sí. Era un día cualquiera en A jornada las 12 del mediodía, laboral. el bautismo de fuego para la aviación naval, Naval, fue loquísimo, contra sus propios sí. compatriotas. Es una locura. Sí, Impune, pero absolutamente. encima contra sus propios compatriotas, que era gente que es común en la Plaza Sí. de Mayo. Civiles, inocentes. No que un grupo ataque una guarnición, que tampoco, No. obviamente, digo, No, no, pero no. fue una cosa sin sentido, que demostró un desprecio terrible por el propio pueblo al que pretendía gobernar y que meses más tarde termina gobernando cuando lo derrocan a Perón, ¿no? Claro. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otros bombardeos. Otro bombardeo. Lejos de acá. A mí me gusta venir con la columna de cuestiones geopolíticas internacionales porque no hablo de donde estamos nosotros, hablo de lo mal que están, pero otros, no nosotros Claro. mismos. No, de eso ya Eh, hablamos bastante nosotros sí. también. Después igual, si nos queda Entonces, tiempo, podemos. un poco para situar lo que está pasando ahora en Israel, Irán, que es minuto a minuto, porque digamos se está dando un bombardeo cruzado entre estos dos países del Medio Oriente, que inició el 13 de junio, o sea, hace 4 días, ¿vieron? Hoy los tiempos son así, cuando Israel realizó un ataque masivo contra instalaciones nucleares, infraestructura militar y altos mandos militares
iraníes, ¿no? En una operación que la llamaron León Ascendente, donde participaron como 200 aviones, tiraron como 300 misiles a la vez, que fue impresionante, no sé si vieron algo de eso. Sí. Atacaron centrales nucleares, atacaron infraestructura militar israelí, pero también hicieron ataques selectivos a altos mandos militares iraníes y mataron a varios tirándoles misiles directamente a la casa donde estaban Sí. durmiendo. Una Sí. cosa impresionante, ¿no? Bueno, obviamente Irán al rato Respondió. responde y tira una serie de misiles contra Israel. Y empieza un ida y vuelta, ¿no? Es como que hay una oleada de misiles de uno, después el otro le responde. ¿Hay igualdad de poderío bélico entre No, uno y otro? no hay igualdad de poderío bélico. El impacto, de hecho, está siendo muy disímil entre los dos países. La destrucción que está generando Israel en Irán es muchísimo más grande que la destrucción que Irán está generando en Israel, pero no obstante, lo que está pasando ha demostrado que ese sistema de defensa aérea que tienen los israelíes, que le llaman la cúpula de hierro, que era como una garantía que ellos tenían frente a todo el entorno con el que tienen conflicto, porque decían es invencible, ¿no? Que le tiren lo que le tiren, la cúpula de hierro lo iba a atajar. Bueno, los ataques que está llevando Irán están demostrando que la cúpula de hierro es muy falible. Algunos pasan, Sí, digamos. pero de hecho no solo algunos pasan, sino que han impactado contra objetivos estratégicos de Israel, ¿no? Por ejemplo, destruyeron la refinería de petróleo de Haifa, que es la que provee el 60% del combustible a todo Israel, Mirá. ¿no? Destruyeron parte del sistema de defensa aérea israelí, es decir, le han destruido interceptores que forman parte de esta cúpula de hierro. Y hoy a la madrugada, no sé si lo vieron, Telesur ya lo confirmó, un misil iraní impactó en la sede del Mossad, Wow. ¿no? Lo que es un objetivo hiperestratégico, porque tengamos en cuenta el rol que cumple el Mossad en la política militar que Israel lleva adelante a nivel global. Que es el servicio secreto, vamos Es a el decir. servicio secreto israelí, pero que además es extraordinario. O sea, tiene un nivel de eficiencia a nivel de las El principales Mossad es lo que es potencias. la CIA para Claro. Estados Unidos. Exactamente. El Pentágono. Exactamente. Con un nivel así de sofisticación. No creo que la CIDE, por ejemplo, tenga No. el mismo No, nivel claro. de sofisticación si ponemos paralelismo. Pero bueno, esto es lo que está pasando ahora. No se sabe si esto va a escalar aún más o si se va a planchar. Netanyahu, que es el presidente de Israel, no para de pedirle a Trump que Estados Unidos intervenga directamente en el conflicto. Estados Unidos ya es parte del conflicto porque la mayor parte del armamento con el que Israel está atacando a Irán se lo provee Estados Unidos y además parte de la defensa aérea que, digamos, controla el ataque iraní sobre Israel es, digamos, realizada por Estados Unidos, ¿no? Pero lo que no ha hecho Estados Unidos es implicarse directamente en una acción ofensiva, es decir, mandar un avión bombardero a que ataque Irán. Eso no lo hicieron. Como si lo hizo en el 91. Exactamente. Y es lo que ahora le está pidiendo Netanyahu, ¿no? Por la escalada bélica que se está dando, que como vos preguntabas, Marcos, si el poderío militar es similar, no es similar al poderío militar, pero sí, digamos, Irán está infligiendo un daño importante en Israel. Por eso Israel quiere que se meta a Estados Unidos, porque evidentemente necesita de una espalda más fuerte para poder sostener ese conflicto que no tiene nada que ver con el conflicto que Israel tiene con Palestina. No tiene Pero nada que ver. absolutamente, no tiene nada que ver en cuanto a la magnitud del adversario con el que se enfrenta Israel. no, claro, el Palestina conflicto no tiene- no, el conflicto está más que relacionado, Claro. ¿no? Porque de hecho, si nosotros queremos pensar en los antecedentes inmediatos de este choque que está dándose ahora entre, no lo llamo guerra porque ellos tampoco lo llaman guerra, ¿no? Que se está dando entre Israel e Irán, tenemos que ir precisamente a este evento que se da ya hace un año, casi 2 años, ¿no? En octubre del 2023, que fue, no sé si se acuerdan, esa operación que lleva adelante Hamas, que es un grupo militar o paramilitar palestino
que ataca a Israel con 3.000 cohetes, ¿se acuerdan? Y que invadieron algunas localidades aledañas a la Franja de Gaza, ¿no? Bueno, este grupo Hamas, digamos, es apoyado por Irán, ¿no? En el conflicto o en la escalada bélica que se da a partir de la irrupción o de este ataque que Hamas hace a Israel, en donde Israel empieza, digamos, a ocupar militarmente a Palestina y que la destruye, ¿no? Porque podemos buscar imágenes de lo que es Palestina hoy y es el infierno. Es tierra arrasada. Cómo ha quedado ese lugar. Y además están llevando adelante una política de genocidio planificado, ¿no? Y eso es importante remarcarlo. Netanyahu está liderando en Gaza una política de genocidio planificado de la población palestina, ¿no? Bueno, en este contexto, Israel ataca Gaza con toda su fuerza y comienza un conflicto además con otros grupos paramilitares que existen alrededor de Israel, que son grupos proxy de Irán. ¿Qué significa? Que son grupos proxy de Irán, que son grupos financiados, grupos coordinados y que además responden a una política afín a los intereses iraníes, ¿no? Que son Hamas, son Hezbollah, son los hutíes y después en otro nivel lo que era el gobierno de Siria, ¿no? Con la presidencia de Bashar al-Assad. Claro. Siria estaba en guerra desde hacía como 15 años, no, en el 2012 empezó la guerra civil en Siria. Bueno, el presidente que seguía controlando el poder en Siria era apoyado por Irán, ¿no? Bueno, en este conflicto, el año pasado, en abril, Israel bombardea, en esas campañas de bombardeo que comienza a hacer, bombardea el consulado de Irán en Damasco. Directamente, pum, le tira una bomba a, digamos, un edificio que es iraní en Siria, ¿no? Y mata a altos mandos militares iraníes que estaban en ese lugar. Bueno, en este contexto, Irán responde y hace como la primera vez que hace como un envío masivo de misiles contra Israel, que es más como advertencia, porque tiraron unos misiles que son como la tecnología más vieja que tenía Irán, y Israel derribó todos en ese momento, ¿no? Fue como decir, no nos jodan que vamos a responder. Bueno, ahí empezó una escalada que con intermitencia se viene dando desde el año pasado. En octubre del año pasado ya hay un cruce más fuerte en donde se bombardean mutuamente y se destruyen cosas entre los dos, pero rápidamente Irán se va para atrás, ¿no? Y bueno, y en este contexto, digamos, Israel ocupó Palestina con la excusa de la destrucción de Hamas, ocupó y destruyó Palestina. Con la excusa de la destrucción de Hezbollah, que es otra amenaza para Israel, invadió el Líbano, ¿no? Y invadió zonas de Siria, además. Y con esta excusa, además, apoyó a un grupo insurgente que logró derrocar al presidente de Siria, ¿no? Esto también es importante, es medio un mareo por ahí. Ustedes díganme si estamos... No. Ahora vamos bien. La guerra de Siria venía dándose desde el año 2012, había infinidad de facciones enfrentándose. Claro. Bien, pero hay una facción que de repente le va a dar mucho apoyo, Turquía y también Israel, que es Al-Nusra, ¿no? Que en una campaña relámpago terminan llegando a Damasco y derrocando al presidente que estaba hasta ese momento, que era Bashar al-Assad. Para poner ahí el dato Al-Nusra era como una facción de lo que era Al-Qaeda, ¿se acuerdan? Al-Qaeda de Bin Laden, ¿no? Sí. Es decir, a ese grupo es al que apoyó Turquía e Israel para que derroque al presidente de ese momento en Siria. Porque la prensa occidental todo el tiempo decía que Bashar al-Assad era un líder autocrático, autoritario, que violaba los derechos humanos. Bueno, para eliminar a ese retrógrado que ya estaba como presidente, estas facciones terminan apoyando a unos fanáticos religiosos. O sea que no es una guerra contra el terrorismo. No, que es algo mucho peor. De hecho, ya hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Siria, exterminios de minorías religiosas, todas esas cosas que no pasaban con el gobierno. O sea, esto es mucho peor, ¿no? Y eso es lo que apoyaron.
Israel y Turquía directamente, y Occidente le lavó la cara a este hombre. Hasta se afeitó la barba, no sé si lo han visto, el que ahora es presidente de Siria. No. Tenía la barba así como Bin Laden, Sí. y ahora está afeitado. Bien. Le han Está bien. regalado una prestobarba. No sé por qué. Bueno, en todo este conflicto generalizado que se está dando, lo que ha habido ha sido sucesivas derrotas de Irán, ¿no? Es decir, derrotaron a Hamas, derrotaron a Hezbollah, derrocaron a un gobierno pro-iraní que era el de Bashar al-Assad. No pueden neutralizar a otro grupo que también, digamos, respalda a Irán, que son los hutíes en Yemen. Ese es otro capítulo Una aparte. guerra que viene de... ¿no? Sí, pero que además los hutíes tienen cierto poder sobre el Mar Rojo y han, digamos, tenido una campaña de bloqueo de ese canal de tránsito naval que ha hecho que intervenga directamente Estados Unidos. Claro. Que llevó adelante, por ejemplo, una campaña de bombardeo sobre Yemen Sí. en estos últimos meses, en los que gastaron más de $1.000 millones en bombas los norteamericanos, ¿no? Bueno, entonces Irán está como... Irán y los grupos pro-iraníes están como acorralados, y en ese marco es que Israel, con la excusa de que Irán está a punto de construir una bomba nuclear, ¿no? Dice que atacan preventivamente a Irán antes de que sea demasiado tarde. Una excusa que sirvió Sí. también para justificar la invasión a Irak con las armas químicas, que no resultaron tan así, que no había. Exactamente. Claro. ¿no? El preventivamente. En preventivo ya sí. Sí, de hecho, los informes norteamericanos públicos, privados ya no sabemos Claro. qué sucederá, indican que Estados Unidos no vislumbra que Irán pueda tener una bomba nuclear inmediatamente. Claro. Está en camino o podría estar en camino a hacerlo si así lo decidiera, pero no tienen esa capacidad, ¿no? Pero bueno, Israel en este contexto decide atacar Irán. Hay muchas líneas para pensar este problema, ¿no? Una tiene que ver con lo que es Netanyahu, con el conflicto que existe al interior de su país respecto a lo que él representa, ¿no? Escándalos de corrupción, diversos escándalos, ¿no? Y además un contexto de auge extraordinario del belicismo adentro de Israel que ha modificado radicalmente la vida cotidiana de los habitantes de ese país, ¿no? Porque es un contexto de guerra, ni hablar de las poblaciones palestinas que están sufriendo una persecución visceral, ¿no? Pero bueno, en este contexto también podemos pensar, digamos, de dónde surge esta rivalidad histórica entre Israel y Irán, ¿no? Porque no es algo que venga desde ahora, sino que son los grandes enemigos del Medio Oriente. Tengamos en cuenta que Israel es un estado relativamente reciente, se funda en el año 1948 en tierras de lo que era el protectorado británico de Palestina, Claro. ¿no? Digamos, el Reino Unido cede una parte de un protectorado que tiene en el Medio Oriente para la creación de un nuevo país que es Israel, ¿no? Era una nación sin tierra, digamos. Era una Claro. nación sin tierra, ya existía un proyecto de parte de lo que se llamaba el sionismo, que no es lo mismo que el sionismo de ahora, pero era un grupo político de judíos que, digamos, venía desde el siglo, o por lo menos los antecedentes más relevantes son desde el siglo XIX, luchando por, digamos, tener un lugar a donde habitar ese pueblo, y obviamente luego del Holocausto consiguen toda la legitimidad necesaria para ser apoyados por las grandes potencias triunfantes de ese momento que vencieron a los nazis y darles una tierra, ¿no? Para volver a evitar algo como lo que les pasó en ese momento. ¿Es cierto que se analizó la Patagonia Argentina como posible territorio de...? No lo sé, hay muchas teorías. Hay una versión al respecto. Hay muchas teorías que vinculan, digamos, al sionismo y a la Patagonia. Yo de eso no sé demasiado. Lo que sí sé es que, digamos, los sionistas sí lo que pretendían era, digamos, volver a Israel porque entendían que tenían una conexión histórica con esa tierra, y el problema que sucede
es que esa tierra estaba, digamos, poblada por el pueblo palestino, ¿no? Claro. Entonces comienza una campaña de colonización judía o israelí sobre tierras en donde vivían palestinos, pero también viven grupos cristianos u otros grupos judíos que ya vivían en esa zona, y empieza a ser ocupado todo ese territorio, lo que empieza a incrementar un conflicto cada vez más que ya existía además, porque desde los inicios ese Estado no va a ser reconocido por todos los países vecinos. Claro. ¿no? Y encima ahora comienza una política de expulsión y persecución de la población que ya vive en ese territorio, que son los palestinos. ¿no? Claro. Bueno, esto de Israel, para que pensemos. Israel que empieza en muy malos términos sus relaciones con todos sus vecinos. ¿no? Ahora, respecto a Irán, en el año 1979 se va a dar una revolución que se llama la Revolución Islámica, o también es conocida como la Revolución Iraní, en donde van a derrocar al Shah, que era como el monarca, ¿no? Que se llamaba Reza Pahlavi, que era, digamos, un mandatario que, digamos, estaba muy subordinado a los intereses occidentales, ¿no? Era muy pro-occidental y era como una suerte de cuña que Occidente tenía en el Medio Oriente, ¿no? Como esas monarquías que hay en Arabia Saudita, digamos. Exactamente, como las monarquías de Arabia Saudita hasta hace unos años, ahora están como desarrollando cierta política más independiente, que también es interesante, ¿no? Pero sí, esas monarquías adictas a un poder occidental de turno, ¿no? Bueno, a este Shah lo van a derrocar y se va a instalar en Irán un gobierno que va a estar muy, digamos, vinculado a lo que son las leyes tradicionales del pueblo iraní y a su identidad nacional. Es como una reacción a ese proceso de occidentalización que proponía el Shah y vuelven, digamos, a sus raíces, ¿no? Bueno, desde el primer momento, este nuevo gobierno se convierte en enemigo de Estados Unidos. Claro. Y va a haber dos cuestiones que, digamos, lo van a enfrentar ya de entrada a Israel. La primera, que tiene que ver con Estados Unidos. El nuevo gobierno iraní va a entender que, digamos, Israel es un estado vasallo de Norteamérica en la región, y entonces, por lógica indirecta, son sus principales enemigos inmediatos, ¿no? Porque actúan en función de los intereses norteamericanos, que ellos interpretan que no dejan, no permiten la prosperidad del Medio Oriente, ¿no? Entonces, por ahí primero. Y por otro lado, que no reconocen al Estado de Israel. Es decir, Irán reconoce al Estado de Palestina y los derechos del pueblo palestino sobre las tierras que hoy en día están ocupadas por Israel. Entonces, así comienza la relación entre estos dos países. En relación a esto que hablábamos hoy de Irak y de todo ese conflicto de años, ¿no? que ya conocemos del Medio Oriente, bueno, para que tengamos una idea, en 1979 es esta revolución y en 1980 empieza una guerra entre Irak e Irán, ¿no? ¿Quién lidera a Irak? Saddam Hussein, famoso, lo conocemos, ¿no? Sí. ¿Quién apoyaba a Irak o quién manda a Irak a atacar a Irán? ¿Quién les parece? Estados Unidos. Bien, ahí les pasó lo mismo con Bin Laden. Claro. ¿no? En Afganistán. Fue una guerra sanguinaria que duró una década, cientos de miles de personas murieron en la guerra con Irán-Irak. Con armas químicas, todo, sí, no se sí, cuidaron fue de nada. Una cosa terrible, pero bueno, Irán sale como adelante de esa situación, y ha habido una política intencionada de desestabilización del régimen iraní que viene desde los orígenes de esta revolución. Y en las últimas décadas, diría, porque del 2000 a esta parte, la excusa ha tenido que ver con frenar el avance del desarrollo nuclear iraní. Claro. Porque dicen que, digamos, si Irán consigue la bomba nuclear, desestabilizaría enormemente la región. Los iraníes siempre manifiestan que no tienen intención de utilizar ese desarrollo militar con fines militares. Yo no sé si creerle, pero también los entiendo. Estados Unidos tampoco se le puede creer demasiado. No, Israel, que ataca preventivamente a Irán por las dudas de que no desarrolle la bomba nuclear, desarrolló un plan nuclear en secreto
Preventivamente. Preventivamente no, luego de que ya se firmara el Tratado de No Proliferación Nuclear, o sea, ilegalmente desarrolló su propia bomba atómica, ¿no? Y ellos que tienen bomba atómica consideran que Irán no puede tenerlo, Claro. ¿no? Y bueno, y lo atacan. Digamos que para verlo desde el punto de vista, si se quiere, económico, ¿en qué es rico esta zona? Por un lado, el pasaje entre lo que es Asia o el Extremo Oriente y lo que es Europa, y por otro lado, en petróleo y gas, ¿no? Sí, hay muchas cuestiones. O sea, la principal riqueza de Irán, o vos decís el Medio Oriente en general. Medio Oriente en general. Bueno, no, los hidrocarburos. Ajá. Pero además de los hidrocarburos, digamos, que forman parte del área de influencia del gran estado rival de Estados Unidos, que es hoy China y que antes era la Unión Soviética. Claro. También están al lado, Claro. ¿no? Y entonces eso tampoco es menor para pensar el interés norteamericano de sostenerse a como fuera en esa región. Y ese a como fuera es algo grotesco, porque si vemos, digamos, lo que ha hecho Israel sobre Gaza no tiene, digamos, no existe una justificación posible. Un No. genocidio. Es una masacre, tiraban bombas en lugares donde había familias esperando asistencia médica. Es decir, Sí, es sí, o no terrible. dejando llegar comida. Exacto, ¿no? Y Sí, bueno, sí. Estados Unidos, no diciendo que bien lo que están haciendo, pero aún en cualquier situación, aguantando o, digamos, apoyando esa política guerrerista que está llevando adelante Netanyahu como presidente de Israel sobre toda la región, que además lo que consigue es desestabilizarla más. Porque Claro. si Israel tiene problemas en que la bomba nuclear iraní, si la consiguen, desestabilizaría la región. No sé si vieron, por ejemplo, hay un video que para mí simboliza muy bien esto. Una fiesta electrónica en el Líbano, en la frontera con Israel, pasan los misiles de fondo y todos brindan. Los libaneses. O sea, ¿qué está demostrando esto? El odio que está Hay un odio. generando esa política de violencia de Israel contra todos sus vecinos, lo único que interpreto yo es que logra agravar cada vez más esta Claro. situación. Sí. Claro. ¿No? Y, digamos, Estados Unidos, en cierta medida, interesado en sostener este desmadre dentro de determinados marcos. Que no explote todo, pero sí sostener esa inestabilidad. Porque le permite seguir operando en la región, pero además le permite seguir, digamos, sosteniendo un foco de conflictividad muy grande en las cercanías o en el área de influencia de su principal rival estratégico. Claro. Imagínense ese nivel de conflictividad en Centroamérica. No, una No. locura. Locura. Con foros internacionales que condenan absolutamente a Israel y a Netanyahu por lo Todos que lo está haciendo. condenan. Pero, Salvo Argentina, ¿no? pero eso es lo que es increíble. Todos condenan lo que hace Israel sobre Palestina, ¿no? Algunos estados casi nada, pero los países europeos, la mayoría sí lo han condenado explícitamente, pero Israel ataca a Irán porque dicen no es preventivo y salen todos los mismos países que condenaron el ataque de Israel a Palestina a decir no, pero está bien lo que están haciendo. Claro. Está bien porque es por prevención, ¿no? Lo que está demostrando, digamos, la siguiente cuestión. Sí. Ya dejamos clara la posición respecto a lo que están haciendo los israelíes, que es terrible. Nadie dice que los iraníes o Hamás sean unos santos que, no, eso está todo bien, ¿no? Pero si acá lo que menos está importando a nivel internacional tiene que ver con quién respeta más los derechos humanos. Es una puja geopolítica, Claro. ¿no? Es una lucha geopolítica y lo que hay entonces es un enfrentamiento entre facciones que apoyan al otro solamente porque el otro es un aliado o Claro. funcional a los intereses de uno, Claro. ¿no? Tal cual. Entonces, eso es lo que está pasando. Israel puede hacer cualquier cosa y sus aliados se lo van a permitir. Y del otro lado, que tiene mucho menos llegada a donde estamos nosotros, pasa algo con ciertas características similares, ¿no? Pero lo que prevalece entonces es esta disputa. Esta disputa por sobre las atrocidades que están sucediendo en toda la región. Sí, la cuestión humanitaria no le interesa a nadie. No. No. Y
¿Qué posición, o sea, ahora si querés vamos un Venimos cachito acá. para acá, qué posición toma nuestro país, digo, en función de este conflicto que uno parece que es un déjà vu? Te dejo la pregunta y mientras me voy allá, que Martu se tiene que ir a cursar y viste que hay un tenemos problema el cambiazo, a nivel perfecto. local con los colectivos y demás, Sí, que ahí llegamos a que andan Tandil. cuando se les antoje, pero no, te pregunto esto, ¿qué posición a nivel internacional está tomando hoy con la presidencia de Milei? Bien. La diplomacia argentina Sí. con respecto a este Bueno, conflicto. Yo lo único que espero es que no tome el mismo posicionamiento que tomó otro expresidente nuestro, que ahora se reivindica tanto respecto a Irak, ¿no? En aquel momento, sin que nadie se lo pidiera, decidió mandar una corbeta, que es un barco militar, Sí. a la operación Tormenta del Desierto. Sí, una locura. Imagínense los yanquis recién salidos de, digamos, la Guerra Fría con un aparato militar extraordinario. ¿Qué diferencia iba a ser la corbeta que mandó Argentina? Un bote. ¿No? Claro. Claro. Pero así no fue, porque hay ¿Qué nos muchas costó eso? teorías que vinculan lo que pasa ahí inmediatamente después con la AMIA y la Embajada de Israel, Claro. con esta participación de Sí. este presidente. Que Incluso no con las nombramos. versiones sobre la muerte del propio hijo del presidente, ¿no? También, ¿no? Que no lo vamos a nombrar, seguimos sin El mencionar riojano. su nombre. Igual ya bastante mala suerte tenemos. Pero bueno, esa posición todavía no escuché que haya mandado tropas, esperemos que no las mande. Sí mandamos, ni bien asumió, para recordarlo, ¿no? Argentina mandó 2 helicópteros militares a Ucrania. Sí. ¿no? O sea, ya quiso hacer la grande del innombrable. En relación a este tema, todavía no hay, digamos, una implicación tan directa. El presidente acababa de estar en Israel, ¿no? Estuvo en Israel Sí. la semana pasada. De hecho, hay cuando... dos diputados Sí, que quedaron. cuando es el primer ataque, Adorni sale a aclarar públicamente que Milei ya no estaba en Israel. O sea, Sí. porque digamos... Salió media hora antes del cierre Sí. de los aeropuertos. Sí, Sí. porque en este déjà vu, hablando de ese otro presidente que tuvimos, Milei está reeditando esa política de las relaciones carnales, pero digamos con un viraje particular hacia Israel en Sí. específico, ¿no? Sí. Entonces es una política de, digamos, ¿cómo decirlo? De estar de acuerdo en absolutamente En todo. todo lo que Israel proponga. De hecho, Argentina ya dijo que va a cambiar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, Sí. porque la capital formal de Israel es Tel Aviv, pero Israel tiene pretensiones sobre Jerusalén. Lo que pasa es que Jerusalén es una ciudad compartida por Israel, los palestinos y comunidades cristianas. Claro. ¿no? Pero bueno, su intención es que la capital del país esté ahí Pero- y, digamos, todavía no es reconocido oficialmente, pero sí algunos países muy pro-israelíes han mudado su Muy embajada. pocos, muy pocos. Muy pocos, sí, muy pocos. Y Milei está en esa política, ¿no? Pero es una cuestión muy personal, es muy de él. Totalmente, es muy, es una locura no, que... no encaja con la diplomacia argentina histórica, No, es no, de no. él, él se autopercibe judío. Sí, y, se autopercibe. Bueno, de hecho judío. dice, sí, yo soy judío. Sí, Sí, yo lo escuchaba el otro día, Maslatón, ¿no? Sí. Y no, bueno, qué personaje este Maslatón, porque Sí. reivindicando lo que está haciendo Israel ahora, pero hablando de Milei y diciendo que él rescataba, porque vieron esa lógica totalmente sionista que tiene Maslatón, rescataba, digamos, el compromiso de un presidente no judío para con la causa de los judíos, ¿no? Porque es totalmente pro-Israel. Pues yo no diría pro-judío, porque se malinterpretan las cuestiones. se Claro, una plantean cosa de es la esa manera. política, otra cosa es la ¿no? religión, otra No, Porque cosa es... ahí tiene que ver con el sionismo, que Claro. es otra cosa. Claro. Y Milei, en su autopercepción judaica, en realidad a lo que se apega es, digamos, a la política sionista, Claro. que es un proyecto expansionista de una facción adentro del Estado de Israel. Claro. No hay, o por lo menos hasta recién, porque es como que es todo minuto a minuto, hasta hace un rato todavía no había ningún posicionamiento oficial de parte de Argentina respecto a este conflicto, sí, digamos, el repudio a los ataques de Irán sobre Israel. Claro. Pero hasta ahí estaba.
no sé a dónde va a ir, pero bueno, por contexto sí podemos ver cómo, digamos, está totalmente del lado de Israel y de una manera sesgada. Sí. Casi como ningún otro país del mundo. No, Hasta Estados Unidos por ahí pone sus reservas en No, algunas cosas. Trump es muy hábil en eso. Uno no sabe cuándo está diciendo la verdad y cuándo está mintiendo. Pero también pareciera que es verdad que hay algo de que Israel está desbordando las autorizaciones que Estados Unidos le da. Es decir, Porque Estados Unidos dice, andate acá, y los israelitas van más porque saben que Estados Unidos no les puede soltar la mano, ¿no? Entonces se nota cierto fastidio de parte de Trump de algunas acciones unilaterales que lleva adelante Israel. Claro, porque Estados Unidos estaba manteniendo una negociación con Irán con respecto justamente al armamento nuclear, ¿verdad? Estaban o empezando a negociar. Bueno, porque ahí hay otro tema, ¿no? Pero en realidad Irán, por múltiples presiones internacionales, termina entrando, digamos, en un acuerdo nuclear, de desnuclearización. Claro. En el que controlaban inspectores de la OIEA, ¿no? Controlaban todo el tiempo qué es lo que estaba haciendo Irán en sus instalaciones nucleares. ¿Qué pasa? De un momento a otro, durante la presidencia de Trump decide retirarse unilateralmente de ese tratado, ¿no? Entonces, ¿qué significa que Estados Unidos se va? Que Irán hace lo que quiere ahora. Si Estados Unidos, que era, digamos, el fiscal, el que lo controlaba, se fueron ellos. Entonces los iraníes empezaron a hacer lo que se les cantó. Y si es verdad que hubo un desarrollo nuclear diferente que lo que se venía haciendo antes, ¿no? Es en ese contexto que Trump dice, no, Trump es muy así también, ¿no? Es decir, hizo eso y ahora dice, no, tenemos que volver al acuerdo nuclear. Se mueve por caprichos. Que estaba agravando la crisis haberse ido. Claro. Entonces, habían vuelto a ese encuentro, estaban hablando y es en este marco que Israel, ¡boom!, bombardea Irán. Que puede llegar a tener que ver, eso yo no lo sé, puede llegar a tener que ver con forzar un posicionamiento más anti-iraní de Estados Unidos en la región, para apoyarlos a ellos. Claro. ¿No? Porque también lo que está haciendo Israel es una política muy desesperada y está jugando con fuego todo el tiempo y cada vez más. Sí. ¿No? Netanyahu, principalmente. Lo que uno se pregunta dentro de la política interna israelí, ¿cómo lo siguen bancando a Netanyahu? Porque no es un tipo muy popular, le estaba yendo bastante mal. ¿No? Bueno, lo que dicen es precisamente eso, que digamos, en parte lo que está haciendo Netanyahu tiene que ver con un intento desesperado por sostenerse en el poder. Obviamente, imagínense, si el presidente de Israel logra destruir a su enemigo histórico, probablemente su popularidad Uno lo puede cambie, ver como un manotazo de ahogado, como lo ocurrió con Galtieri con Malvinas, digamos, apelar a lo belicista que está muy arraigado en el pueblo israelí porque han sido perseguidos, porque se sienten justamente en peligro por sus vecinos y ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que tiene que ver con algo de eso, ¿no? Da la impresión. Pareciera, uno no sabe en realidad qué está pasando en el fondo, pero pareciera que es más decisión de Israel que de Estados Unidos agravar este conflicto en este momento. De Israel, dígase digamos, el presidente de Israel, en un contexto en el que, digamos, su imagen está muy vapuleada. Por diversas cuestiones que han pasado dentro del país, su imagen es muy negativa y estaría muy afectada su continuidad en caso de nuevas elecciones o lo que fuera, ¿no? Entonces, quizá en ese marco. Lo que diferiría de Malvinas, me permito agregar, es que, bueno, la diferencia es que él tiene de aliado a Estados Unidos. Claro. Nosotros, los militares nuestros, les parecía que porque le habían dado 3 chirolas a Estados Unidos iba a salir a enfrentarse a su aliado histórico de siglos, que era Inglaterra. Sí. Pero bueno, ese es el marco en el que se da este conflicto. Tremendo. Muy bien. Muy difícil de entender, además, porque viene no solo del 48, digamos, de 1948, viene de antes, el mundo árabe. Sí, pero ahí hay una cuestión que también me parece importante agregar, ¿no? Para tener en cuenta que, si bien es un conflicto histórico, es un conflicto que sobre todo fue azuzado por los intereses occidentales en la región. Es decir, el Medio Oriente es una de las regiones más diversas del mundo, ¿no? En convivencia de grupos religiosos, de creencia, pero desde siempre. En los sultanatos del medioevo convivían diversos grupos religiosos. No tenían nada que ver a lo que pasaba en la Europa occidental
donde todos los siervos de un feudo tenían que ser católicos o cristianos igual que el señor feudal. En el Medio Oriente históricamente se permitió, digamos, esa heterogeneidad y esa tolerancia religiosa que obviamente siempre trajo conflictos por diferencia, aunque convivían principalmente en paz. Ahora, la exacerbación de esos conflictos, digamos, también fue provocada. Porque hay cuestiones... Y lo último, perdón, porque por ahí me voy por la rama, pero cuestiones interesantes para pensar, que dicen, no, pero ustedes vieron lo que hacen los afganos con las mujeres, cómo violan los derechos humanos, las mujeres andan con las burkas esas que no ven nada. Bueno, busquen en internet, el oyente, fotos de las mujeres afganas en la década de 1960. No tenían nada que ver con eso. Claro. Es decir, ¿quién creó a ese fundamentalismo religioso ultranza? ¿Eso es lo que eran los afganos hasta la llegada de los norteamericanos? No, fueron los norteamericanos los que, digamos, promovieron el crecimiento de esos grupos de fundamentalistas religiosos. Los musulmanes históricos de Afganistán no tenían esas posturas tan reaccionarias. Eso es producto de grupos extremistas que fueron, digamos, potenciados por Estados Unidos. Lo hace acá también en América Latina, con otros grupos de otra religión, porque digamos el musulmán, el islam no pega con Siria mucho. pasó más o menos lo mismo. Digamos, piensen, si no hay grupos religiosos acá con posturas cada vez más extremas, y quién, digamos, incentiva su crecimiento. ¿Y por qué? Sí. El Opus Dei. No digo el Opus Dei. Los mormones, los evangélicos en general. Sí. Miramos el mundo al revés. Un montón de data, ¿eh? Esto queda grabado en el canal de YouTube para que después lo vean y vayan pausando y de última van googleando. Escúchenlo y tranquilo. Lo podemos desglosar en parte. También lo podemos desglosar en parte, sí. Un amontonamiento de cosas. Un montón. Sí, porque uno por ahí, si se va más atrás, no distingue lo que es el mundo árabe, musulmán, y el islam, los gobiernos que son religiosos, los que son seculares, mucha cosa que es muy difícil de entender desde acá. Seguro, sí. Gracias, Fran. Gracias a ustedes siempre por invitarme a este ilustre espacio. Fran Landívar, con él miramos el mundo al revés. Esperanza, sueños de unidad, sueños de la infancia, solidaridad, amaneceres de llanto, amaneceres de horror, amaneceres de espanto, amaneceres sin sol. Mirando el mundo al revés, mirando. Mirando el mundo al revés, mirando.